La iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Cuando decimos la iglesia, pueblo de Dios, tenemos que ver algunas características de qué significa ser pueblo de Dios. Hablamos de el pueblo de Dios es una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Primera de Pedro, capítulo 2. Pueblo escogido por Dios, nación santa, raza elegida, sacerdocio real. Y esas características tienen una implicación en todos y cada uno de los miembros de la iglesia. También la iglesia tenemos que verla que la constituyen los miembros, pues sus miembros se constituyen pues por el bautismo. El bautismo es la entrada a la iglesia. El bautismo es nacimiento en la iglesia. También tenemos que decir que la iglesia tiene por cabeza a Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías. Si tiene por cabeza un Mesías, entonces es un pueblo mesiánico. ¿Y eso qué significa? Pues es un pueblo ungido. Cada uno de nosotros es un ungido de Dios. También tenemos que ver que la identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Esto es clave. Dignidad y libertad de los hijos de Dios es la identidad de este pueblo de Dios que le llamamos iglesia, en cuyos corazones pues debe habitar el Espíritu Santo. Pero sí, no hay esa dignidad, esa libertad, esa humanización de los hijos de Dios, se está fallando de lo que se conoce como iglesia, de lo que se conoce como pueblo de Dios. Lo que no dignifica, lo que no te hace libre, no es iglesia. También tenemos que ver que hay una ley que la rige, característica del pueblo de Dios. ¿Y cuál ley? Pues una ley basada en el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Podemos decir que es la ley del amor la que debe gobernar la iglesia, o la gobierna. También tenemos que decir que su misión es ser sal de la tierra y luz del mundo. Ese es el mandato, ser sal de la tierra y luz del mundo para todos y cada uno de los que conformamos la iglesia. Y tenemos que entender que su destino es el reino de Dios, y el reino de Dios que es ese reino que Jesucristo fundó, un reino de justicia, paz y gozo. La iglesia tiene que buscar establecer el reino de Dios, de paz, de justicia y de gozo. Cada uno de nosotros tiene que luchar por la paz, por la justicia en todos sus ambientes y por el gozo, es decir, por el amor. Si no luchamos por la paz, si no luchamos por la justicia, si no luchamos por el amor, pues no estamos dando razón del reino de Dios, no lo estamos anunciando con nuestras vidas. Si dejamos que la corrupción, que la guerra, que la violencia, que el desamor hagan parte de nuestras vidas, de nuestro entorno, de nuestros lugares, de nuestros sitios, pues nos hace falta luchar más por el reino de Dios. Tenemos que entender esto, somos un pueblo sacerdotal, profético y real. ¿Eso qué significa? Eso fue lo que tú recibiste cuando fuiste bautizado. Serás sacerdote, profeta y rey. Sacerdote porque todo el pueblo, todos participan del sacerdocio de Cristo. ¿Cuál es el sacerdocio de Cristo? El sacrificio de Cristo. El sacerdote que ofrece los sacrificios delante de Dios en favor de los hombres. Cristo se ofreció como sacrificio, él mismo, en favor de los hombres. Nosotros participamos todos de ese sacerdocio de Cristo, de esa entrega de Cristo, y también lo hacemos evidente a través de nuestras vidas. Profético, ¿por qué? Porque el profeta es el que habla en nombre de Dios. Cada uno de nosotros estamos llamados a hablar en nombre de Dios, a anunciar y a denunciar, a corregir, a amonestar. Hablar en nombre de Dios. Los profetas les iba mal hablando en nombre de Dios porque ellos siempre denunciaban injusticias, opresiones, maltratos, hablaban en nombre de Dios, y es difícil hablar en muchos casos en nombre de Dios, ser profeta. Y real, ¿por qué? Porque se entiende que la real se refiere a realeza, a gobierno. Estamos llamados a gobernar con Cristo, y gobernar con Cristo es gobernar nuestras vidas. Tenemos también que ver algo muy importante: la iglesia, cuerpo de Cristo. ¿Qué significa la iglesia, cuerpo de Cristo? Bueno, primero que nuestra comunión es con Jesús, no con otro. Jesús asoció a sus discípulos a su vida, les reveló el misterio, les reveló todos sus planes, envió al Espíritu. La iglesia debe hacer comunión con Cristo Jesús. Nuestra comunión entre hermanos se da por la comunión que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. La comunión de la iglesia parte
de la comunión de cada uno con Cristo. Y por Cristo tenemos esa comunión de unos con otros. Un solo cuerpo. Estamos llamados a ser un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque es la vida única de Cristo la que se nos comunica a todos los creyentes. ¿Cómo conformamos ese solo cuerpo? Pues cada uno siendo integrante, estando unido a Cristo. Obviamente, cada uno diferente. Un cuerpo, dice San Pablo en 1 Corintios, tiene muchas extremidades y cada una tiene diferentes funciones. Cada uno de los órganos que conforman el cuerpo pues, tienen diferentes funciones, claro. El ojo no es mano, la mano no es ojo, el pie no es cabeza, no es boca, la boca no es pie, pero todos formamos un solo cuerpo y así ya estamos llamados. Ese cuerpo, pues la cabeza es Cristo, eso se entiende. La iglesia también se mira como la esposa de Cristo. Y cuando se dice la esposa de Cristo se refiere a aquella que tiene intimidad con su esposo. Es decir, la relación de la iglesia es de intimidad con Dios. Y eso tiene que quedársenos muy en claro. Cada uno de nosotros está llamado a ser esposa, por decirlo así, dentro de la iglesia de Cristo. Es decir, a tener esa intimidad con Dios y estamos posibilitados para ello. La iglesia también tenemos que verla como el templo del Espíritu Santo. Y aquí vamos a leer a Pío XII. Dice así: a este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas tanto entre sí como con su excelsa cabeza, puesto que está todo en la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de sus miembros. Nuestra comunión con Cristo, por la gracia del Espíritu Santo, hace que se realice la unidad de la iglesia como un solo cuerpo. Esto es muy, muy interesante. Y entonces, si hablamos de un solo cuerpo, pues también tenemos que hablar ahí del tema de los carismas. La iglesia como el templo del Espíritu Santo, por eso puede ser un solo cuerpo, pero el Espíritu pues suscita esos carismas. Y esos carismas que son gracias especiales del Espíritu Santo, que el Espíritu da de manera que sirven de manera directa o indirecta. ¿A quién? A la iglesia, porque somos un solo cuerpo. O sea, el carisma no es para cada uno, sino el carisma es de la iglesia, para la iglesia, suscitado por el Espíritu Santo. Entonces están ordenados para la edificación de la iglesia, para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo. Los carismas entonces se tienen que acoger con ese reconocimiento de la iglesia, de los miembros de la iglesia. No es que, no sé, yo me levanté un día como con trastorno en la cabeza, uy no, soy ahora, tengo tales carismas y ahora voy a ponerme, no sé, a hacer milagros o sanar gente o a predicar lo que a mí se me ocurra. No, es dentro de la misma iglesia que se vive, y si están dentro de la misma iglesia, pues es la iglesia también quien los valida. Entonces, por eso parece importante y necesario el discernimiento de los carismas. Ningún carisma, y ténganlo muy presente, dispensa de la referencia o sumisión a los pastores de la iglesia. Por una sencilla razón, pues porque la iglesia pues inició con los apóstoles y los apóstoles pues fueron transmitiendo lo que Cristo les transmitió y la iglesia se fue formando. Entonces que alguien diga, no, yo aquí sí tengo la razón porque yo soy el vidente, el no sé qué, y no le hago caso al obispo, no, pues ahí está cometiendo un error. Y ahí se tendrá que ver si eso verdaderamente se tendrá que discernir si verdaderamente eso es un carisma o no. Eso es algo muy claro y muy delicado.